En este trabajo práctico vamos a describir a los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior son 59 y se van a agrupar en 4 regiones musculares: músculos de la cintura pélvica, músculos del muslo, músculos de la pierna y músculos del pie. Los músculos de la cintura pélvica son 14 músculos que se dividen en 3 grupos. En el primer grupo vamos a encontrar a los músculos pelvitrocanterios. Allí encontramos a los músculos glúteos, mayor, mediano y menor, y los pelvitrocanterios propiamente dichos. En el segundo grupo encontramos al músculo psoas-ilíaco y en el tercer grupo a los músculos aductores del muslo pectíneo y a los 3 aductores, mayor, mediano y menor. Los músculos de la cintura pélvica entonces van a ser músculos que unen a la cintura pélvica con el fémur. Los músculos del muslo o músculos de la región femoral son 11 y se van a agrupar en 3 regiones musculares. En la región anterior encontramos 3 músculos que son el sartorio, tensor de la fascia lata y cuádriceps crural. En la región medial 5 músculos y mencionamos al recto interno, al pectíneo y a los aductores, que también fueron mencionados como músculos que unen a la cintura pélvica y al fémur. En la región posterior a los músculos isquiotibiales, bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso. Los músculos de la pierna son 14 y se van a agrupar en 3 regiones musculares. En la región anterior tenemos 4 músculos que son el tibial anterior, extensor largo común de los dedos, extensor propio del dedo hallux y el peroneo anterior. En la región lateral, 2 músculos, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. En la región posterior encontramos 7 músculos, 3 en el plano superficial, que son los gemelos, plantar delgado y sóleo, y los otros músculos en el plano profundo, que son el popliteo tibial posterior, flexor largo común de los dedos y flexor largo propio del dedo hallux. Los músculos del pie son 20. Uno se encuentra en la región dorsal y los otros 19 se encuentran en la región plantar, agrupados en 3 grupos: grupo medial, que le dan movilidad al dedo hallux; grupo lateral, para darle movilidad al quinto dedo; y el grupo mediano. De cada uno de estos 59 músculos, ustedes van a tener que conocer la región muscular a la que pertenecen, la inserción proximal, la inserción distal, la acción y por último la inervación. Acá empezamos a describir a los músculos de la cintura pélvica y aparecen los músculos entonces que unen la cintura pélvica con el fémur. Dijimos que en el primer grupo están los músculos pelvitrocanterios y son los músculos glúteos, mayor, mediano y menor. El glúteo mayor es un músculo que tiene la función, se encuentra acá como lo podemos ubicar, lo podemos observar en la fosa ilíaca externa, por detrás de la línea semicircular posterior. También se inserta en el ligamento sacrociático posterior, cresta del sacro, cresta del coxis, ligamento sacrociático mayor, y luego se dirige hacia el fémur para insertarse en la cresta del glúteo mayor, trifurcación externa de la línea áspera del fémur. ¿Qué función tiene este músculo? Es extensor de cadera, esa es la acción agonista, y es sinergista de la rotación externa de cadera. Acá encontramos al glúteo mediano. El glúteo mediano también se inserta en la fosa ilíaca externa, en el sector comprendido entre las 2 líneas semicirculares. La inserción distal la va a encontrar en el trocánter mayor. La función del glúteo mediano es ser abductor y rotador interno de cadera. Y el glúteo menor también tiene su inserción proximal en la fosa ilíaca externa, por delante de la línea semicircular anterior, y luego va a encontrar su inserción distal en el trocánter mayor del fémur. La función, la acción agonista de este músculo es ser rotador interno y abductor de la cadera. Estos son entonces los músculos del primer grupo. Acá los volvemos a ver: músculos glúteo mayor,
glúteo mediano, glúteo menor. También aparecen en este primer grupo de los músculos que unen a la cintura pélvica con el fémur, los pelvitrocanterios propiamente dichos. Y ellos son el piramidal de la pelvis, cuadrado crural, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior. Estos músculos, los pelvitrocanterios propiamente dichos, tienen la función de ser rotadores externos de la articulación coxofemoral. Ahí los podemos volver a apreciar. Glúteo mayor, piramidal de la pelvis, obturador interno y géminos y cuadrado crural. Pueden apreciar en estas imágenes cómo todos estos músculos unen a la cintura pélvica con el fémur. Glúteo mediano, glúteo menor, obturador externo. Apreciamos ahí al glúteo menor, el glúteo mayor seccionado y el glúteo mediano seccionado. Piramidal de la pelvis, cuadrado crural. Obturador interno, gémino superior, gémino inferior y pasamos al segundo grupo. En el segundo grupo tenemos a este músculo que se denomina psoas ilíaco. El psoas ilíaco tiene una porción psoas, que es esta, y una porción ilíaca que encontramos acá con el color verde. La porción psoas se inserta en las caras laterales de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, de la vértebra torácica 12 y primeras 4 vértebras lumbares. Toma también los discos intervertebrales y base de las apófisis transversas. Desde aquí los fascículos cruzan el borde anterior del hueso coxal por fuera de la eminencia iliopectínea y se dirigen hacia el trocánter menor del fémur. La porción ilíaca nace de la fosa ilíaca interna, cresta ilíaca, base del sacro, cápsula articular de la cadera. Desde aquí se dirige al canal comprendido entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopectínea. Después se une a la porción psoas y termina con ella en el trocánter menor de la cadera. En el trocánter menor del fémur. La acción agonista es ser flexor y rotador externo de cadera. Acá lo volvemos a apreciar. Apreciamos al psoas ilíaco, porción psoas, porción ilíaca. Ambas terminan juntas en el trocánter menor de la cadera, de la articulación coxofemoral. Bien, pasamos al tercer grupo y allí encontramos a los músculos aductores del muslo, que son el aductor mayor, aductor mediano o aductor largo y el aductor menor. Estos músculos van desde la rama isquiopubiana hasta el intersticio de la línea áspera del fémur y, como su nombre lo indica, son aductores de la cadera. Además, el aductor mediano y el aductor menor son sinergistas en la flexión de la cadera. Este músculo también forma parte de este grupo y es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo va desde la espina del pubis y cresta pectínea y la inserción distal la va a encontrar en la cresta del pectíneo, que es la línea de trifurcación media de la línea áspera del fémur. Estos 4 músculos tienen como acción agonista ser aductores de la cadera. El músculo pectíneo además es flexor y rotador externo. Ahí volvemos a observar al músculo pectíneo, al músculo aductor mayor,
el músculo aductor mediano, al que también podemos llamar largo, y el aductor menor, al que podemos llamar corto. Pasamos a los músculos de la región femoral o músculos del muslo, y ahí vamos a encontrar, en primer lugar, hablamos del tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo que tiene su inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior, en la cresta ilíaca próxima, recorre la cara lateral del muslo y termina insertándose en la tuberosidad externa de la tibia, eflexor, abductor y rotador interno de la cadera. Este es el músculo sartorio, que también forma parte de los músculos de la región anterior del fémur. El sartorio se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior y en la escotadura ubicada por debajo de ella, luego cruza el muslo en diagonal y va a insertarse o va a encontrar su inserción distal en la parte superior de la cara interna de la tibia y va a formar la llamada pata de ganso, con otros dos músculos que son el semitendinoso y el recto interno. Después vamos a ver la pata de ganso. ¿Qué función tiene el sartorio, flexor, abductor y rotador externo de la cadera? Glúteo mayor, sartorio, tensor de la fascia lata, cintilla iliotibial o fascia lata, tuberosidad externa de la tibia, tubérculo de Herdy. Pasamos a describir al cuádriceps crural, que es el tercer músculo de la cara anterior de los músculos del fémur. Entonces, el cuádriceps crural, como su nombre lo indica, tiene 4 porciones o 4 fascículos. El recto anterior, que es el que podemos apreciar ahí, el recto anterior, se inserta por un tendón directo en la espina ilíaca anteroinferior y por un tendón reflejo en la ceja cotiloidea. El vasto externo, ahí lo vemos, en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo de la línea áspera. Y el vasto interno, acá lo apreciamos, en el labio interno de la línea áspera y línea rugosa que une la línea áspera con el cuello del fémur. La porción crural, que es el vasto intermedio, ahí lo vemos en color verde, se va a insertar en las caras anterior y externa del fémur. Luego, por un tendón común, en la base y bordes laterales de la rótula, formándose el tendón rotuliano, acá lo vemos, en la base y bordes laterales de la rótula, se forma el tendón rotuliano que va a terminar insertándose en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuál es la acción de este músculo formado por 4 fascículos, el cuádriceps crural? Es extensor de rodilla. El recto anterior, que es la porción más larga y la más superficial, también va a actuar flexionando la cadera. Tensor de la fascia lata, sartorio, cuádriceps crural, los músculos que forman entonces la región anterior de los músculos del fémur. Vamos a conocer al triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa se localiza en la cara anterior de la articulación de la cadera, está próximo a la cara anterior de la articulación de la cadera. Y vamos a ver que el ligamento inguinal o arcada crural, que es este ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, constituye el límite superior o base. El sartorio, que recién conocimos, constituye el límite externo. Y el aductor mediano o largo constituye el límite interno de este triángulo. El psoas ilíaco
es el límite inferior o fondo, igual que el músculo pectíneo. Los elementos que van a pasar por el triángulo de Scarpa, el contenido del triángulo de Scarpa, el nervio crural o femoral, la arteria femoral y sus venas. Acá observamos el agujero obturador, el conducto subpubiano y recordemos que por ahí pasa el nervio obturador. Acá volvemos a observar al triángulo de Scarpa con sus contenidos. Nervio, arteria y vena femoral. Pasamos a los músculos de la región medial del muslo. Entonces ahí vamos a poder apreciar al recto interno. El recto interno es un músculo que se va a insertar, tiene su inserción proximal a cada lado de la sínfisis pubiana y la inserción distal en la parte superior de la cara interna de la tibia, formando con el sartorio que recién mencionamos y el semitendinoso la pata de ganso. La acción del recto interno es ser flexor, aductor y rotador interno de la cadera. Acá también en la región medial vamos a reencontrarnos con músculos que ya mencionamos, pectíneo, aductor mayor, mediano y menor. Estos 4 músculos están ubicados en la región medial de los músculos del fémur, pero además son músculos que unen a la cintura pélvica con el fémur. Por eso los volvemos a repetir acá. Acá pasamos a hablar de los músculos de la región femoral ubicados en la cara posterior o región posterior. Y ahí nos vamos a encontrar con el músculo bíceps crural. El bíceps crural, como su nombre lo indica, nace a través de 2 porciones o vientres. La porción larga, que se inserta en el isquion, y la porción corta, que se inserta en la parte inferior del intersticio de la línea áspera del fémur. Después, por un tendón común, ambas porciones van a terminar en la cabeza del peroné. Porción larga, porción corta. Pasamos al músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso tiene su inserción proximal en la cara posterior del isquion y la inserción distal la va a encontrar en la parte superior de la cara interna de la tibia, y este es el tercer músculo que, como dije, forma la pata de ganso. Igual que el bíceps crural, este músculo es extensor de cadera y flexor de rodilla. Y pasamos al semimembranoso. El semimembranoso tiene su inserción proximal en el isquion y luego forma una masa muscular y se divide en 3 fascículos. El descendente termina en la tuberosidad interna de la tibia, en la cara posterior. El recurrente termina en el cóndilo externo del fémur y el anterior en la parte anteroexterna de la tuberosidad interna de la tibia. Es extensor de cadera y flexor de rodilla. A estos 3 músculos en conjunto se los denomina isquiotibiales. Acá observamos a la pata de ganso que ya estuvimos mencionando, formada por el tendón del sartorio, que procede de la región anterior de los músculos del fémur, el tendón del recto interno, que procede de la región medial del fémur, de los músculos femorales, y el tendón del semitendinoso, que procede de la región posterior de los músculos femorales o músculos del muslo. Ahí volvemos a observar a la pata de ganso con el sartorio, recto interno y semitendinoso. Los músculos de la pierna. En la cara anterior tenemos a estos 3 músculos: tibial anterior, extensor común de los dedos y el extensor propio del hallux. El tibial anterior
que es el músculo que acá está señalado con color azul, tiene la función de ser flexor dorsal del tobillo e inversor del pie. Lleva el pie hacia adentro. Nombramos luego al extensor común de los dedos y la función de este músculo es ser extensor de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. También es sinergista en la extensión de la metatarsofalángica y en la flexión dorsal del tobillo y eversión del pie. Como es un músculo lateral, lleva el pie hacia afuera. Y nos queda decir la función del extensor propio del hallux. Este músculo tiene la función de ser extensor de las articulaciones interfalángica, metatarsofalángica del dedo hallux, es sinergista en la flexión dorsal del tobillo y en la inversión del pie. Esta región se completa con el peroneo anterior. El peroneo anterior hace flexión dorsal del tobillo y eversión del pie. Recuerden que la flexión dorsal del tobillo es la aproximación del dorso del pie a la cara anterior de la pierna. Volvemos a ver músculos de la cara anterior, tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del hallux, tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo hallux. En la cara lateral vamos a encontrarnos con el peroneo lateral largo y con el peroneo lateral corto. Observen que el peroneo lateral largo nace en la cabeza y 3/4 superiores de la cara externa del peroné. Acá lo encontramos. Recorre la cara lateral de la pierna, pasa por la cara lateral de la pierna, sí, pasa por detrás del maleolo externo, por eso es un músculo retromaleolar externo, y luego se va hacia la planta del pie para insertarse en la base del primer metatarsiano y primera cuña. La acción es ser eversor del pie, lleva el pie hacia afuera y es sinergista de la flexión plantar del tobillo. El peroneo lateral corto, como su nombre lo indica, nace por debajo del precedente en el cuarto inferior de la cara externa del peroné. Ahí lo vemos. También recorre la cara lateral de la pierna, pasa por detrás del maleolo externo, por eso es retromaleolar externo, y termina en el quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano. También es agonista de la eversión del pie y sinergista de la flexión plantar del tobillo. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Y acá vemos por qué lo llamamos tendones retromaleolares externos, porque pasan por detrás del maleolo externo. En la cara posterior, en el plano superficial, encontramos a los gemelos, al sóleo y al plantar delgado. Observen, estos son los gemelos, gemelo interno, gemelo externo. Después forman entre los dos el tendón de Aquiles para terminar insertándose en la cara posterior del hueso calcáneo. Y la acción es ser flexor plantar del tobillo. Acercan la planta del pie a la cara posterior de la pierna. Acá encontramos al sóleo. El sóleo nace en la cabeza, borde externo y cara posterior del peroné. Luego se une al tendón de Aquiles, formado por los gemelos. Ahí forman el tríceps sural, gemelos y sóleo. Y termina en la cara posterior del calcáneo, flexor plantar del tobillo. El plantar delgado también es un músculo que hace flexión plantar.
Seguimos avanzando y observamos a los músculos entonces de la cara posterior del plano superficial. Gemelos, sóleo, plantar delgado. Acá observamos al hueco popliteo. El hueco popliteo es un espacio que encontramos en la cara posterior de la rodilla. Y vemos al semitendinoso y al semimembranoso y el bíceps crural. Este hueco popliteo tiene forma romboidal, por lo tanto va a tener dos límites superiores y dos límites inferiores. El bíceps crural es el límite superoexterno, semitendinoso y semimembranoso, límite superointerno. Gemelo interno es el límite inferior e interno. Y el gemelo externo es el límite inferior y externo. El popliteo también forma parte del límite inferior y externo. Este espacio popliteo va a ser utilizado por la arteria vena poplitea y por el nervio ciático popliteo interno y el nervio ciático popliteo externo. Acá observamos músculos de la pierna del plano profundo. Popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del hálux. Popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del hálux. Y acá aparecen los músculos o tendones retromaleolares internos. Pasan por detrás del maleolo interno y son el tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo hálux. Acá volvemos a ver a los retromaleolares externos, que recuerden eran el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Gemelo, sóleo, plantar delgado, tendón de Aquiles, que terminan en la cara posterior del calcáneo. Retromaleolares internos, que recién mencionamos, retromaleolares externos, que recién mencionamos. Y de esta manera termina la presentación de este trabajo práctico.